así no nos olvidamos. Nos dejó el saludo Federico Schuster, exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Nos manda un saludo grande y se disculpa por no poder estar acá. Y bueno, yo voy a hacer la presentación de quienes nos acompañan en este panel de cierre. Va a iniciar Jorge Calzoni, rector de la UNDAP. Después nos acompaña Gloria Herrera, de la CONADU Histórica. Después va a seguir el compañero Roberto Salvarezza, diputado de Unidad Ciudadana. Y después Carlos Girotti, de ATE CONICET CTA. Y cierra nuestro compañero de Liberación, Alcibar Ciordia. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a nuestra universidad. La verdad que es un gusto compartir con ustedes este encuentro. He estado en otros encuentros y vine antes para escuchar, porque la verdad que me vine más para escuchar que para hablar. Quería ver qué era lo que se había discutido, porque por suerte creo que nos estamos reuniendo, encontrando distintas compañeras y compañeros en distintos lugares, un poco pensando lo mismo, cómo hacemos para salir de esta pesadilla, ¿no? Así que claramente esta semana estuvimos aquí en la otra sede, un grupo de graduados muy jóvenes, algunas organizaciones estudiantiles. En el día de ayer estuvimos con Roy Baradei, de SUTEBA, nos convocó. Vieron lo que está pasando con SUTEBA y en particular con Roy en la provincia de Buenos Aires. Entonces habíamos estado el año pasado acá en algún debate y quedamos en la idea de algo que ustedes plantearon: salir de solamente la discusión salarial, porque si nos quedamos solo en la discusión salarial le estamos haciendo un poco el juego a alguna gente. Entonces poder pensar qué escuela queremos, poder pensar en la infraestructura. Hubo casi 800 escuelas en algún momento cerradas, sobre todo en la zona oeste del conurbano, con lo cual claramente hay un déficit en lo que es infraestructura, falta de inversión, que seguramente no empezó en el 2015, que venía, pero que se agudizó, porque prácticamente no hubo inversión en eso. Y la poca inversión que hay normalmente surge de lo que quedó del fondo educativo, que lo aplican los intendentes. Básicamente es eso. No hay otro tipo de inversión, no hay una, como sucedió en el gobierno anterior, que había programas para escuelas o programas para universidades, donde había laboratorios, infraestructura, ¿no? Una cantidad de cuestiones que bueno, todos conocemos que hubo una inversión. Y hablamos también de la necesidad de poder interpelar a ese sector de la sociedad al cual otros le hablan y nosotros por ahí nos quedamos a veces, y esto casi como autocrítica, lo veíamos y también lo escuché aquí, que tenía que ver con que le hablamos a los propios o le hablamos a los macristas. Y la verdad que yo creo que no vamos a convencerlos a ellos, y los que están convencidos están convencidos. Lo que tenemos que ver es ese sector de la sociedad, hablarle a la sociedad para ver si podemos lograr convencerlos de construir una alternativa distinta. Hablábamos acá con algunos compañeros, muchos de quienes están acá nos conocimos en las estaciones de trenes en el 2015, cuando estábamos aterrados que pudiera ganar Macri, ¿no? Y ganó Macri. Y me acuerdo que estábamos investigadores, científicos, las amas de casa, estaba el sindicato de amas de casa, me acuerdo, en Retiro, en alguno de esos encuentros que tuvimos, y la verdad que todos teníamos el mismo objetivo de decir, bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para ver si podemos causar esto. La verdad que no pudimos, ganaron e hicieron lo que lamentablemente pensamos que iban a hacer, no hicieron nada distinto. Entonces me parece que tenemos como dos tareas de acá en más. Una que es tratar de interpelar a la sociedad para construir una alternativa distinta. Cada uno desde el lugar que le toque, cada uno desde el lugar que lo pueda desarrollar de la mejor manera posible. Por otro lado, tratar de sostener lo que tenemos, porque el otro problema que tenemos es que
sobre todo estas universidades, que son las llamadas universidades del Bicentenario, no es que no solamente no están financiadas, están atacadas. Claramente están atacadas en distintos sentidos y en distintos niveles del Estado. Claramente están atacadas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de sostener esto. Nosotros el año pasado hicimos, cuando se dan las medidas de fuerza, foros de discusión interclaustros. Participaron todos. Primer día de clase, participamos absolutamente todos en todas las sedes y discutimos en conjunto medidas de acción. Y les puedo asegurar que cuando vino la movilización, que no me acuerdo el día que fue, en Plaza de Mayo, fue la movilización más importante que esta universidad aportó en cuanto a números seguros, pero no solamente en números, sino en cuanto a conciencia y convicción de que era lo que había que trabajar y lo que había que luchar. Me parece que esa es una manera muy práctica y concreta de ver cómo hacemos para salir de esto. Es un año muy particular, no solamente por las elecciones, porque se cumplen los 70 años de la gratuidad en el sistema universitario, porque si decimos que es un derecho, claramente es un derecho si es gratuito, ¿no? Y todos defendemos la universidad gratuita, y eso tiene que ver con una cuestión que nosotros queremos, por lo menos todo un grupo de rectores queremos revalorizar. Así que claramente vamos a trabajar también en visibilizar eso, porque pareciera que esto es una cuestión que vino dado por algún momento extraño, no tuvo que ver con un gobierno popular, nacional, que trabajó fuertemente por la educación en su conjunto y en particular por la universitaria. Y creemos que ese punto también se condice con situaciones que vamos a enfrentar a lo largo de este año, que tienen que ver con no solamente con el desfinanciamiento, tiene que seguramente Roberto lo va a hablar mucho mejor que yo, ya lo están haciendo claramente con la desaparición lisa y llana de muchas de las políticas y de muchas de las cosas que se han trabajado en estos años, que seguramente, como decían algunos compañeras y compañeros, hemos tenido errores, seguramente tendríamos que corregir muchísimas cosas. Está bien, nosotros somos universitarios, tenemos que tener pensamiento crítico, pero claramente lo primero que se viene en esta etapa es poder dar vuelta a esta situación. Y la verdad que dar vuelta a esta situación nos exige a nosotros, creo que todos los que estamos acá, no solo somos universitarios, somos también militantes políticos, y el hecho de ser militantes políticos o gremiales nos obliga también a tener una participación todavía mayor en poder modificar eso. Así que yo no me quiero extender más, compañeras, compañeros, de verdad agradecerles que hayan venido aquí. Esta es la sede más grande de la universidad. Dos líneas nada más con respecto a esto. Si ustedes cuando vinieron para acá habrán visto que hay muchas empresas que están derrumbadas, ¿no? Este lugar, Castellino, en la década del 70 era un lugar absolutamente industrial. Esa dictadura genocida del año 76 logró que ustedes vieran el paisaje que tenemos hoy. Hace algunos años atrás se había puesto en marcha una de las fábricas emblemáticas de la Argentina que conocimos en alguna época, que era Siam. Siam, la van a ver ahora, un cartel que dice New Sun. Bueno, Siam, este año saben que hay muchas compañeras y compañeros nuestros que están en lucha porque han echado gente, porque han dejado de producir y porque en lugar de producir empezaron a importar. Esto tiene que ver con lo que tenemos que pelear. Entonces ahí hay estudiantes, docentes que también tienen que ver con la universidad, y creo que de alguna manera es un símbolo de lo que estamos viviendo hoy en la Argentina. Y contra eso creo que es lo que tenemos que luchar. Muchas gracias, compañeros. Bueno, como yo participé en la comisión número 2 y tuve la suerte de poder intercambiar con estudiantes y algunos compañeros que no conocía, bueno, realmente agradezco a la organización, agradezco a Nuria que se acerca con la invitación a nosotros. Yo pertenezco a Conado Histórica, mi asociación de base es la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, yo vivo en Comodoro Rivadavia. Y desde allí, desde nuestro sindicato, nosotros dentro de Conado Histórica formamos un grupo que se llama Frente Gremial,
Y desde ese lugar compartimos ideas y compartimos acercamientos políticos con Liberación y con Nuria y su grupo. Por eso estamos acá, o sea, no es que Conado Histórica directamente tiene este acercamiento. Lo tenemos desde mi agrupación, que está representada en varias universidades, y yo estoy junto a un compañero, Jorge Ramírez de Salta, en la Secretaría de Derechos Humanos. Por eso estoy aquí y agradezco muchísimo esta invitación. Simplemente, y luego de haber escuchado y participado con varios de los compañeros, como ya les dije, creo que el camino es es encontrarnos, es pensar, es reflexionar, es criticar y es tener claro qué es lo que queremos. Nosotros tenemos una responsabilidad, somos militantes gremiales, militantes sindicales, y tenemos esa gran responsabilidad de seguir defendiendo nuestra universidad pública como la conocemos. Hoy discutimos mucho acerca de esto. Creo que seguir resistiendo ha sido lo primero que nos habíamos planteado cuando, ante nuestro descreimiento para Macri, del que sabíamos que iba a ser lo que iba a ser, aunque muchos compañeros en las universidades pensaban que lo han votado, pensaban que iba a ser alguna otra cosa que no sé cuál pensarían que sería, pero quienes estamos y conocemos esto, teníamos vislumbrado este panorama, pero nunca con la fuerza y la brutalidad con que lo está llevando adelante. Y hoy es esto, es luchar. Ya no es resistir, es luchar, es enfrentar. Creo que este año es un año bisagra, es política, y realmente tenemos que seguir pensando, construyendo, organizándonos, militando, charlando con el compañero para convencerlo de que esto no es lo que queremos nosotros como docentes universitarios, esto no es lo que se espera, que queremos que toda la sociedad pueda acceder a la universidad, que todos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vayan a la universidad, pero que con este tipo de gobiernos y de política de derecha no lo vamos a conseguir. Así que lo que estamos planteados es el tener otra posibilidad, volver a, ni siquiera volver, sino recuperar lo que hemos perdido y volver a organizarnos en este sentido para tener cosas mejores. Lo que este gobierno está haciendo con los docentes es terrible, con la ciencia, con la tecnología, es terrible, pero vamos a seguir posicionados en algo que venimos diciendo. La universidad, la ciencia y la técnica se defiende allí, en este campo que es nuestro, que es el aula, que es el pueblo y que es aquello que siempre ha abonado el territorio de las universidades. Esto debe seguir siendo así. Y por más que nos digan una cosa contraria, estamos decididos a seguir peleando y la pelearemos hasta que no nos quede vida. Esto va a ser así. Así que, bueno, yo no quiero seguir extendiéndome en esto porque he participado y he charlado mucho con los que estamos en el grupo, pero simplemente dejarle esto, que ya he escuchado aquí, que he participado en la charla de las comisiones, que el camino es la unidad. Es la unidad, es el movimiento estudiantil, es el movimiento docente, es el movimiento no docente, es el pueblo. Es así. Así seguiremos y bueno, hay que seguir adelante y bueno, fuerza para todos. Buenas tardes a todos y todas. La verdad, agradecerle a Nuria la invitación de estar aquí. Todo el mundo a Nuria. Pero bueno, ella es la que llama a todos. Ha sido la que ha llamado a todos. Y le agradezco, la verdad que vengo de estar en el Centro Atómico Bariloche ayer, en el Instituto Balseiro, y tengo poca voz. Tuvimos 3 charlas en Bariloche y lo que contaba un poco Calzoni, yo no estuve aquí en las discusiones, pero un poco el planteo de cómo hacemos, cuál es la estrategia, cómo llegamos a aquellos que no son nuestros, no hablemos, tenemos que hablar a aquellos que no nos han votado, que no nos han acompañado. Me parece que las preguntas están y son las que realmente surgen naturalmente. Yo creo que estamos en un momento de mucha importancia para todos. Hemos transitado estos 3 años y pico que llevamos de soportar a Mauricio Macri continuamente
atajando penales, y eso ha tenido también como consecuencia que hemos tenido prácticamente una actividad defensiva, una actividad de resistencia. Me parece que tenemos que pasar a la etapa positiva si queremos llegar a aquellos que no nos han votado, aquellos colectivos que hoy en día están afectados, cuando hablamos de los maestros, cuando hablamos de los universitarios, cuando hablamos de los becarios, cuando hablamos de los científicos. Tenemos que tener las propuestas en la mano. Tenemos que repensarnos para este 2019, pensar en una ciencia y una tecnología que sea un insumo para el desarrollo y para el bienestar de todos los argentinos. ¿Cómo hacemos mejor lo que se había hecho hasta el 2020, en el 2015? Todos sabemos que avanzamos mucho, que avanzamos en educación, que los presupuestos de la universidad se multiplicaron por 5, y hablo de millones de dólares para que tengamos una idea. Lo mismo pasó en los organismos de ciencia y técnica. Cualquiera que ustedes miren, el CONICET, el INTA, el INTI, la Comisión de Energía Atómica, toman 2003, toman 2015, van a ver que las cifras son en promedio 5 o 4 veces en millones de dólares. Entonces hemos crecido todo el sistema, hemos apoyado el sistema educativo, nos faltaba articulación, nos faltaba encarar temas de transformación profunda, y creo que eso es lo que tenemos que plantearnos para el 2019. Yo he leído el documento que me han acercado a la gente de Liberación, me parece muy interesante, me parece que hay que repensarnos como científicos, me parece que hay que pensar en un científico comprometido para el país. Gran parte de las dificultades para llegar al sector nuestro, en mi caso, es justamente esta idea del científico en el laboratorio, el científico en el cual la política es como algo que le es ajeno y hasta que es contaminante, ¿no? Me parece que estos ejercicios de estos 3 años han llevado mucho a convencerse que no es así, y que su propio laboratorio, su propio mundo está hoy en día en crisis, ¿no? Hoy su becario hoy no puede comprar que no puede continuar en el sistema, hoy no puede comprar insumos para investigar. Hay científicos en el área de salud, como el caso de la LIS, que no tienen para los reactivos, que están haciendo hoy la detección de antivirus. Entonces me parece que el mundo de cristal, en el cual los científicos muchas veces se refugian, hoy en día está en crisis. Me parece que en ese sentido esa comunidad que parecía muy difícil de llegar está tomando también conciencia. Obviamente lo que es la educación primaria, la secundaria, la educación universitaria ya está movilizada, lo ha hecho. Hoy en día nos encontramos con una oferta en la provincia, una oferta de recomposición salarial de parte de Finocchiaro que es vergonzosa. Esta discusión hemos presentado un repudio de parte de los diputados en el Congreso, muchos de ellos del arco opositor, repudiando la recomposición que está planteando el ministro, que realmente es vergonzosa. Entonces tenemos colectivos que ya han sido afectados, que están movilizados, tenemos que movilizar también nuestros sectores que en alguna medida no se han movilizado, pero sí percibimos que están hoy en día fuertemente afectados por la política que lleva adelante el gobierno de Macri. Simplemente decirles que necesitamos tener una propuesta. Me parece que debemos pensar, como se plantea en el documento, qué científico queremos, cómo tenemos que llegar a una transformación y un cambio en la mentalidad de los graduados universitarios y sus compromisos con el país, y posteriormente todo lo que es el espacio científico y tecnológico. Pero también tenemos que tener en la mano propuestas concretas para todos los sectores. ¿Qué vamos a hacer hoy en día con los salarios? ¿Sí? En el 2019, como ahora en diciembre cambia el gobierno, como estoy convencido de que va a cambiar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la propuesta nuestra? ¿Qué vamos a hacer en la propuesta de las universidades? ¿Cómo vamos a recomponer? La meta es por lo menos llegar al 2015. Tenemos que volver por lo menos al 2015. En inversión en ciencia y tecnología, en inversión en educación. Tenemos que ponernos metas y explicarlas, ponerlas. 15 puntos, 10 puntos, explícitamente. Tiene que ser nuestra plataforma para llegar y convocar a todos aquellos que hoy en día
no están disconformes con Macri, pero no saben a quién acompañar. Tenemos que darle propuestas concretas. Entonces, me parece, nosotros hicimos circular un documento que está dando vueltas, es un documento al cual se lo puede criticar, mejorar, aportar desde cualquier punto de vista que usted quiera, pero es importante que pongamos sobre la mesa cuáles son los puntos, qué es lo que vamos a reclamar, si mañana nosotros tomamos el gobierno, qué tenemos que hacer urgentemente. Yo recuerdo que en el área de ciencia y técnica en 2004, país en llamas, se iban los científicos y los universitarios iban por Ezeiza. En el caso del sistema científico, Néstor Kirchner en el 2004 aumentó el 50% de los salarios de los investigadores, dio 1.300 becas cuando estaban dando 100 becas, hizo ingresar 700 investigadores cuando había 100 investigadores que ingresaban durante los 90 y durante el gobierno de la Alianza. En un país que se incendiaba, en un país que va a estar en las mismas condiciones que vamos a tener nosotros. Sin embargo, fue un mensaje político para revertir la pérdida de recursos humanos calificados, de científicos graduados que se iban a otros países. Entonces, tenemos que pensar rápidamente qué vamos a hacer. 10 puntos concretos y después en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué leyes necesitamos? ¿Qué necesitamos cambiar? Sabemos que las leyes no nos garantizan nada. Ya hemos visto acá cómo se pasan por encima de la ley de desarrollo satelital, de la ley de producción pública de medicamentos, de agricultura familiar, han vulnerado todo lo que se le ocurra. Pero nosotros tenemos que proponer un sistema, tenemos que tener propuestas para modificar el sistema legal, porque si no tampoco vamos a poder avanzar. Vamos a tener una tarea importante, una tarea que va a ser, le diría, muy compleja, pero tenemos que tener en claro cuáles van a ser nuestras propuestas. Así que los convoco a todos a analizar los documentos, a llegar a una propuesta única. Todo el colectivo universitario, científico tendría que tener una propuesta de que sea la plataforma del espacio que va a derrotar a Macri y que nos va a llevar a tener un gobierno que va a necesitar reconstruir este país desde una base que yo les digo va a ser muy similar al 2001, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista social. Entonces, esa es una de las tareas que nos tenemos que dar urgentemente. En mayo tenemos que tener nosotros una propuesta concreta, elaborada por todos, consensuada por todos. Así que, bueno, nada más le dejo picando este desafío y bueno, esperemos que luego esperemos encontrarnos, esperemos nuevamente ya con una propuesta que podamos poner acá sobre una transparencia, los 10 puntos que vamos a reclamar de la universidad, los 10 puntos que vamos a reclamar de la ciencia y la técnica y que sean convocantes para todos y que aparte nosotros consideremos obviamente que son justos y necesarios. Así que bueno, un gusto y muchas gracias por la atención. En los 35 años que llevo en el CONICET, no es esta la primera, pero debo decirlo como si fuera la primera, es la primera vez que un expresidente del CONICET es convocado tantas veces por espacios políticos, sociales, sindicales, científicos y técnicos para dar un testimonio de compromiso y un testimonio militante. Entonces yo quiero hacer un reconocimiento público a Roberto Salvarezza por eso, porque ha sido el mejor presidente del CONICET. Bueno, dicho esto, yo tenía, incluso me lo anoté, tenía pensado comenzar esta charla de una determinada manera y de golpe vi el tatuaje en el antebrazo de un compañero y eso me trastocó la introducción por completo. El compañero al que hago referencia, en su antebrazo izquierdo tiene tatuada la cara de Agustín Toro. Y a mí me impactó, me impresionó. En una época en que los tatuajes tienen otra simbología, suponen otros compromisos y otras identidades, este compañero decidió en algún momento de su vida tatuarse en el antebrazo izquierdo la cara de Agustín Toro. Yo voy a arrancar de ahí. En 1974, en el Córdoba Sport, cuando se reúne el segundo congreso del movimiento sindical de base, el gringo entra cuando ya estaba colmado
el estadio vistiendo su habitual color rojo. Entonces el estadio estalla en vítores, en aplausos, y a medida que se va acercando hacia la tarima, esta tarima estaba a su espalda, digamos, tenía toda una tribuna completa que en ese momento la habían ocupado los compañeros del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tenían, dicho sea de paso, importantes dirigentes sindicales entre sus filas. Y entonces, a medida que el gringo camina, esta tribuna grita a la lata, al latero: los ranchos tucumanos son fortuna guerrillera. Y él saluda, como sujeto habitual, sube a esa tarima, al escenario, se hace un silencio, porque su figura imponía aquel silencio, y en medio de aquel silencio, en ese estadio repleto de compañeras y compañeros, un muchacho joven, tucumano sin dudas, tenía a Babucha, a su hijito, en los hombros. Y ese nene grita: Tosco corazón, con el puño en alto. Ese pibito tendría 8 o 10 años. Y nada más. Cuando el gringo termina su alocución, vibrante como todas ellas, se da vuelta, después de 15 o 20 minutos de intervención, y mirando a la tribuna trata de encontrar a aquel pibito. Y finalmente lo descubre. Y dice: compañeras y compañeros, en el puño de ese niñito está el futuro de la América Latina. Era 1974, por eso lo quiero remarcar. Todavía no se había definido qué suerte iba a tener el equilibrio catastrófico que se cernía en la Argentina desde 1955 en adelante. No estaba definido. Apenas faltaba un año para que se definiera. Estábamos todavía en una situación de ofensiva política del movimiento de masas en nuestro país, con los trabajadores a la cabeza y con lo mejor de la conducción de los trabajadores a la cabeza. Lo cito porque las condiciones actuales distan mucho de ser aquellas. Y a mí me parece imprescindible, para poder hablar de lo que nos gustaría tanto hablar, hacer una referencia a este contexto general. Porque si no, es materialmente imposible discutir qué ciencia y qué tecnología necesitamos para el país y cuál vamos a impulsar en definitiva. Nos encontramos en una situación en la cual la hegemonía del capital financiero a nivel mundial ha roto todos los diques, absolutamente todo. En nuestro caso, en nuestra patria grande, esto es incontrovertible. En ese video que hizo mención Rocco hace un rato, que es una breve intervención de Álvaro García Linera, él pasa revista rápidamente a la situación que tenemos en el continente y dice: bueno, estamos nosotros, está Bolivia desde luego, pero en Venezuela se juega el destino de América Latina. En Venezuela, como en la época de Simón Bolívar, se vuelve a jugar el destino de la América Latina. Estamos nosotros, dice Álvaro, Bolivia, está Argentina, con los compañeros, está el movimiento en Ecuador, estamos. Pero da a entender de que la situación no es la misma que teníamos. Y efectivamente no es la misma. No es la misma. En el caso nuestro, pertenecemos orgullosamente a un pueblo y a una clase que resiste con denuedo la ofensiva brutal del gran capital. Con denuedo. Con un sacrificio enorme. Y sin embargo, carecemos de una conducción orgánica. La resistencia a la financiarización del capital es una resistencia que carece de una conducción orgánica. Las graves dificultades que tenemos para enhebrar todas y cada una de las luchas que venimos protagonizando desde hace 3 años están directamente vinculados a eso. Esto no equivale a decir que no hay liderazgo popular en la Argentina. Significa que no tenemos una conducción orgánica. Hay un liderazgo popular incontrovertible
que tiene nombre y apellido, que es el de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, carecemos de una conducción orgánica. Los esfuerzos denodados que hacemos desde distintos sectores para construir un plano de horizontalidad y de avance colectivo, conjunto y simultáneo de la resistencia todavía no ha dado su fruto. Y esto lo tenemos que reconocer. Estamos en esa situación. Y al mismo tiempo sabemos que el gobierno y los intereses que enfrentamos no la tienen todas consigo, a pesar de que efectivamente se encuentran en una situación en donde su hegemonía pareciera ser indiscutible, pero no la tienen todos consigo. Basta leer los editoriales de Morales Solá, le tiembla el pulso. Seguramente si uno lo viera escribir vería como la quijada se le mueve. Están preocupados, esa es la verdad. Y tenemos Venezuela, aún triste que se produzca una enorme provocación que genere un conflicto bélico que no sabemos dónde puede terminar. Esa es la realidad que tenemos en el continente. En ese contexto, la pregunta clave que debemos hacernos, todos aquellos y aquellas que resistimos con denuedo, es cómo avanzamos. John William Cook decía que resistir se puede resistir. Más aún, se debe resistir, decía el irlandés. Pero en algún momento, para pensar en la victoria, hay que avanzar. Vale decir, la cuestión de la voluntad en el tema de la correlación de fuerzas entre las clases que están en pugna en la sociedad no es un tema menor. Desde luego que no lo es. Tampoco habría que caer en el voluntarismo, en el hacer de cuenta que tocamos pito y avanzamos. Efectivamente no es así. Pero la cuestión de la voluntad es crucial. Entonces, cuando desde la CTA levantamos esta consigna de que la unidad es el único camino, estamos planteando de una manera u otra que es imprescindible articular un frente. De hecho, cuando uno imagina la posibilidad de la derrota electoral del macrismo, la supone a manos de un frente. Pues bien, vamos a suponer que esto ocurriera. Vamos a suponer que este frente, en lo que queda de tiempo, se constituyera. La segunda pregunta que habría que hacerse tras esta suposición es: ¿cuál sería la hegemonía en la conducción de ese frente? ¿Quién tendría la hegemonía en un frente con estas características? Yo quiero arriesgar una hipótesis. Me temo que los trabajadores y el pueblo no vamos a tener la hegemonía en ese. Me temo. Porque las condiciones en las cuales estamos desarrollando nuestra resistencia hablan de debilidades, hablan de problemas en la construcción, alguien lo dijo hace un rato, del poder popular. Entonces, suponiendo, como dijimos antes, de que ganamos las elecciones, y aceptando en principio como hipótesis que los trabajadores y el pueblo no tendremos la hegemonía en ese frente, lo que sí hay que manejar desde ahora es que ese gobierno, aún sin hegemonía obrera y popular, va a ser un gobierno asediado, torpedeado por la reacción. Un gobierno en términos de alternativa popular va a ser asediado una vez más por el gran capital financiero a nivel mundial. Entonces, estamos frente a la necesidad de definir en términos estratégicos qué hacemos. No es apenas la coyuntura electoral. Necesitamos definir, y quiero ponerle nombre y apellido, una estrategia de resistencia de larga duración. La posibilidad que nosotros tenemos en términos históricos de modificar la actual correlación de fuerzas que nos es desfavorable tiene que ver con el desarrollo, con la implementación, con la constitución en la vida misma de una estrategia de resistencia de larga duración. Vale decir, nosotros no podemos rifar en toda y en cualquier batalla lo poco que tenemos. Necesitamos construir una manera de eslabonar todo lo que tenemos. Y aquí quiero ir al punto específico, siendo que soy muy precario y muy brutal al plantear las cosas de esta manera, pero quiero ir al punto de la ciencia y la tecnología, para no abusar del tiempo.
Rocco decía que hay opciones políticas que han escogido acumular en los becarios y las becarias, los jóvenes científicos precarizados. Bueno, efectivamente esta es una categoría impensadamente armónica con la concepción que guió a Lino Barañao a impedir la organización de los trabajadores de la ciencia y la tecnología. Es absolutamente armónica, es precapitalista. Lo digo con todas las letras, es precapitalista. Porque supone que puede existir un sindicato por oficio. El trotskismo en este país supone todavía, a tal nivel ha llegado su economicismo, que supone que todavía se pueden construir herramientas de organización por oficio. Es brutal. Por eso los jóvenes científicos precarizados. Y por eso sostienen eso como alternativa a la organización sindical. Como una alternativa no, como un antagonismo, porque toda vez que levantan esta bandera, lo hacen para confrontar con la organización natural de los trabajadores, de aquellos que se reclaman ante sí mismos como trabajadores y trabajadoras de la ciencia y la tecnología. Entonces nosotros tenemos que poder construir un discurso en el ámbito científico, tecnológico, universitario y académico que recupere el sentido de aquello que un marxista brasileño planteó hace muchos años atrás. Me refiero a Ricardo Antunes. Para referirse a los antagonismos que permean toda la estructura social, dijo: hay una clase que vive de su trabajo. Nosotros somos parte de esa clase que vive de su trabajo. Y enfrente tenemos a una clase que vive del trabajo ajeno. En esto nos hermanamos los becarios, las técnicas, los profesionales, las investigadoras, los directores de unidades ejecutoras, etcétera, 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 porque vivimos de nuestro salario. Por eso nunca nos han concedido la paritaria. Ni siquiera nuestro gobierno popular, y no ha sido responsabilidad de este compañero, quiero aclararlo. Ni siquiera durante el gobierno popular. ¿Por qué? Porque el criterio que impulsó Lino Barañao desde su nombramiento fue decir que había que sostener la meritocracia, la condición de investigador por encima de la pirámide que constituía la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso está ahora como está, por eso está donde está. Porque esa concepción efectivamente lo lleva a producir no apenas el cientificismo, sino un modo de ciencia y de tecnología que es antitético a los intereses de la igualdad, de la legitimidad de las razones, de los derechos humanos, que es antitético a la posibilidad de construir un mundo mejor. No es cierto que no hagan ciencia y tecnología, la hacen, pero siguiendo sus intereses. Entonces, frente a esto es imprescindible combatir. No podemos caer en un discurso economicista, corporativo. Tenemos que construir un discurso que salga oblicuamente a lo que nos están planteando, desde la academia y desde sectores que suponen pertenecer al campo popular y sin embargo juegan funcionalmente para los intereses del enemigo. Hoy a la mañana leía a César Aira con sus aciertos, sus cosas increíbles, y Aira dice, es una frasecita que uno no sabe por de dónde la saca, porque de golpe aparece en el medio del texto, dice: lo nuevo suele ser hermano de lo muerto. Entonces vos te quedás duro, ¿cómo es eso? Nosotros sabemos que lo nuevo todavía no falta por nacer y lo muerto no ha terminado de morir y todas estas cosas. Ahora este tipo no, dice: lo nuevo es hermano de lo muerto. ¿Qué quiere decir Aira? Lo explica 3 párrafos más adelante. Cuando alguien descubre algo, está frente a un descubrimiento, su conciencia, de hecho, ya está modificada. Y ese plano de modificación de la conciencia supone un duelo, supone algo que está muerto en la conciencia de uno porque ha alumbrado un hecho vital que es absolutamente novedoso y antitético a aquel otro que lo fundaba.
nosotros tenemos que ser oblicuos en la construcción. No tenemos mucho tiempo en términos históricos. No tenemos mucho tiempo. Y no estoy hablando del tiempo biológico, estoy hablando de los términos del tiempo histórico. En términos del tiempo histórico, estamos jugando el destino de la humanidad. En términos de tiempo histórico, estamos enfrentando una fuerza brutal, descomunal, absolutamente loca, suicida, que está llevando a la humanidad al desastre absoluto. Y acá, en nuestro país, hay ejecutores, hay mentores, hay cómplices, hay socios de esa política. No tenemos que cejar en la lucha. Te la dejó fácil. Ahora salgo por otro lado y toco otros temas. Las becas. Bueno, en primer lugar, desde la Comisión, digamos, de Liberación, y me parece que del conjunto de la militancia que hoy nos reunimos en este encuentro, en este plenario, agradecer la presencia, digamos, de cada uno de ustedes. Me parece que muchas veces nosotros nos preguntamos ¿dónde está la fuerza política? ¿Dónde están los compañeros y las compañeras con quienes, digamos, articular, producir alianzas? Y creo que están aquí presentes, digamos, y quería que, digamos, todos podamos, digamos, dedicarles un saludo, digamos, un aplauso también, después de todas sus intervenciones, así que... También un saludo y un agradecimiento especial al rector de la Universidad de Avellaneda, Jorge Calzoni, quien nos brinda, digamos, este espacio, esta hermosa universidad, que, bueno, yo vengo de la Universidad Nacional de Quilmes, que si bien es una universidad de un periodo anterior, también asume estas características de cercanía y de proximidad con la industria, con la fábrica, con el trabajador, la trabajadora. Digo, nuestra universidad también es una vieja fábrica que en su momento cerró y que se reacondicionó para ser un espacio de desarrollo de conocimiento, de vinculación de ese conocimiento también con los sectores populares, ¿no? Y para la liberación como digamos, pretendemos hacer, más allá de todas las dificultades y tensiones que se generan. En primer término, me parece que comenzamos un año muy similar al anterior, ¿no? Un año donde continúa, se profundiza, se refuerzan los ajustes. Venimos de una fuerte discusión el año pasado sobre fin de año, octubre, de debates sobre el presupuesto, frenemos el presupuesto al macrismo, debilitémoslo, peleémosla y demás, que después no resultó. Lo concreto es un presupuesto a la baja. Un presupuesto que a algunas universidades las complica más, otras universidades las complica menos, pero que al conjunto del sistema universitario lo pone en una encrucijada y lo pone contra la espada y la pared respecto a si no se modifican las políticas de gobierno, poco futuro va a tener la universidad pública. La universidad pública y también el sistema de ciencia y tecnología, ¿no? En igual sentido, lo vemos también con los docentes, digo, con el acuerdo paritario paupérrimo con el cual sale a ofrecer el gobierno, con incluso hasta en otros niveles educativos, como puede ser los aumentos por decreto a los docentes secundarios. Más aún respecto a lo que nos toca a nosotros como movimiento estudiantil. A nosotros nos están congelando un presupuesto de becas, de la beca, porque antes teníamos un sistema de becas, ¿no? Antes teníamos las becas del Bicentenario, que no era una beca, el plan Progresar, que era un plan integral que tenía que ver con el incentivo al acceso a distintos niveles de la educación y a la permanencia en esos distintos niveles, que hoy se transforma todo y se reduce todo en una gran beca que no solamente le congelan el presupuesto, sino que además está guiada y está organizada a partir de una matriz meritocrática, ¿no? Yo tengo que aprobar tanta cantidad de materias, yo tengo que, en determinadas carreras, que, bueno, uno podría entender algunas carreras que sean estratégicas, pero algunas otras no, como por ejemplo diseño de interiores en la Universidad Católica de La Plata,
Digo, yo eso no lo entiendo como estratégico, que alguien me lo explique. Pero bueno, capaz que entre todas las carreras se escondió esa ahí. A los que hacemos sociales, bueno, nos dejaron afuera. Pero bueno, ese costo que pagamos por no hacer carrera técnica o demás, ¿no? Quiero decir, en todo el conjunto, en todos los sectores que nos agrupamos y nos encontramos y convivimos en el Sistema Universitario de Ciencia y Tecnología, vivimos la misma política durante 3 años, de recorte, ajuste, de financiamiento, desastre, no solamente en términos infraestructurales, sino desastre en condiciones de respecto a las trayectorias académicas, de investigación, de vida que queremos realizar a partir de nuestros estudios en la universidad, a partir de nuestros trabajos en las universidades. Así que en ese sentido me parece que seguimos igual. Lo que tiene que cambiar es nuestra actitud. Y para hablar de nuestra actitud yo quería hacer una mención que tiene que ver, que venimos caracterizando desde el comienzo de este plenario, y que tiene que ver, digamos, en primer lugar, por ahí es una deformación propia, pero pensar lo internacional y a partir de eso, digamos, elaborar un mapa de situación de lo que nos pasa a nosotros como país y nos pasa a nosotros como movimientos populares. Y es que lo que ocurre en Venezuela, para, digamos, significar la importancia de lo que pasa con Venezuela, es parte de un plan de recuperación geopolítica de Estados Unidos, es parte de un plan de recuperación geopolítica del imperialismo estadounidense. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta para dimensionar lo que se juega en Venezuela. Porque en Venezuela se juega el futuro. Digo, hoy más temprano lo decía la compañera venezolana. En Venezuela nos estamos jugando el futuro, si es posible una opción de emancipación, si es posible pensar en la liberación, si es posible pensar en un continente independiente, no dependiente, científica, tecnológica, política, cultural y económicamente como lo plantea el plan que traza Estados Unidos. Digo, si Venezuela cae, se caen las aspiraciones y las posibilidades de pensar un continente distinto, de pensar una situación distinta de la humanidad, pensar una situación distinta de América Latina, de nuestra América. Y entonces, en función de eso, creo que hay que dimensionar lo que ocurre en Venezuela y hay que pensar las estrategias que nos demos para defender la revolución. Porque una de las cosas que tenemos que hacer, me parece, y que salió en alguna de las comisiones de debate, y que es la responsabilidad nuestra, y que tiene que ver con esta idea de hablar no a los convencidos y demás, es que nosotros tenemos que ser claros en la defensa de Venezuela. ¿Por qué? Porque el riesgo más grande que corremos es que titubear, como puede ser Boaventura, que dijimos anteriormente, si titubeamos, si dudamos respecto a la defensa de Venezuela, respecto al presidente legítimamente electo en Venezuela, con las 500 elecciones que hicieron, si dudamos de eso, le damos de comer a la derecha, le damos de comer a esos sectores que están esperando que el progresismo académico dude y ponga en duda y diga ni Guaidó ni Maduro, la opción del medio, que nadie... Estaría bueno preguntarle, ¿cuál es la opción del medio, che? No hay opción del medio. Eso salta a las caras, salta a las vistas. Está a la vista. Entonces ahí hay un desafío de nosotros como universitarias, como universitarias, como universitarios, como científicos, como científicas, llevar a los espacios de trabajo, generar encuentros, debates, instancias donde reflexionemos sobre la situación de Venezuela, sobre la defensa de la paz en Venezuela y en el continente, pero con claridad de enfoque, no dudando, no poniendo una posición intermedia. Eso me parece que es clave. Y en función de eso creo que se desprende mucho de las responsabilidades que tenemos en el país. Digo, en el país se nos viene un proceso complejo, un proceso en lo inmediato, pero un proceso también de largo plazo, y que tiene que ver con la necesidad de reorientar para la defensa de la humanidad, para la defensa de Venezuela, para la defensa del continente, las aspiraciones de los procesos emancipatorios. Necesitamos reorientar las posiciones geopolíticas de la Argentina. Y para reorientar las posiciones geopolíticas de la Argentina necesitamos reorientar las políticas de gobierno. Necesitamos sacar al macrismo. Necesitamos sacar, como dijo Rocco el otro día, a los cuadros civiles de la dictadura.
necesitamos sacarlos del gobierno. Y yo creo que esa es una de las tareas, una de las responsabilidades de nosotros como militantes universitarios, universitarias, universitarias, científicos y científicas, es derrotar electoralmente al macrismo. Esa es una tarea importante. ¿Cómo la vamos a producir? Bueno, ya algunas ideas tiraron los compañeros y las compañeras, yo no me voy a meter tanto en eso, pero sí decir que necesitamos un programa del sector, y con el programa del sector necesitamos candidatos y candidatas del sector. Y eso va a ser una discusión que también venga, porque necesitamos representar la fuerza social de la universidad, la fuerza social del campo nacional y popular, de los científicos, de las científicas. Necesitamos que estén representados en las listas. Y en ese sentido me parece que va a ser una responsabilidad. Y va a ser una apuesta también, y en carácter propositivo, porque esa es la próxima etapa de la campaña, proponer lo que viene. Lo que pasó lo bancamos todos y hay que defenderlo, pero ¿qué es lo que viene? Es la pregunta crucial para convencer al no convencido. Ese va a ser un desafío. Y yo creo que la segunda gran tarea, conjunto a la derrota electoral del macrismo, es la derrota cultural del neoliberalismo. Y ese es un aspecto estratégico para nosotros, para nosotras, quienes nos consideramos revolucionarios, revolucionarias, pero para todo el campo nacional y popular, para todos y todas los que nos inscribimos en esa tradición nacional, popular, revolucionaria. Tenemos que darnos el desafío de derrotar culturalmente al neoliberalismo, porque si de algún lado emergió Cambiemos, es de ahí, es de esos elementos, de esos valores que forman la matriz de pensamiento individualista, que da forma a su vez a los modelos societales del neoliberalismo, del capitalismo en esta etapa. Y derrotar culturalmente al neoliberalismo tiene que ser el aspecto estratégico que nosotros nos demos de acá al próximo tiempo. Quizás, digamos, se tiene que combinar creativamente, tenemos que cabalgar esas tensiones, como dijera Linera, la tensión de ganar electoralmente, que implica una mayoría, digamos, electoral, pero también sin descuidar esta cuestión estratégica de derrota cultural, y que me parece que va de la mano de la construcción de poder popular, va de la mano de la construcción de lo que nosotros, digamos, proponemos como universalización del conocimiento, va de la mano de la unidad de todos aquellos y aquellas oprimidos y oprimidas por no solamente las políticas neoliberales, sino también por el esquema que el capitalismo obliga a tener a los países periféricos, como le dicen algunas doctrinas, digamos, pero quizás por ahí no comparto tanto el término, pero para que se entienda, periféricos, dependientes, a todos esos países que hoy en la estructura del gobierno mundial ocupan un lugar subordinado, un lugar dependiente. Entonces necesitamos esa derrota cultural, y no solamente para eso, sino para cualquier tipo de implementación de programa popular de gobierno. Porque ¿con qué fuerza social vamos a recuperar el financiamiento del Estado? ¿Con qué fuerza social vamos a recuperar el Estado como instrumento de intervención en la realidad, digamos, social, la realidad económica, la realidad política, la realidad cultural? Si no tocamos intereses, si no salimos a confrontar, si no hacemos un fuerte proceso de debate sobre no solamente sobre la distribución, sino hasta incluso sobre la apropiación privada de los recursos naturales y estratégicos del país, no vamos a tener condiciones de desarrollar ningún tipo de plan de gobierno popular. Y ahí me parece que hay una clave, y es la clave, como dije anteriormente, del desarrollo del poder popular. Y el desarrollo del poder popular pasa por la unidad con todos aquellos sectores que se planteen la lucha de los oprimidos contra los opresores. Eso como gran enfoque. Me parece que es una de las cuestiones a las que tenemos que prestar la atención. Sin descuidar ninguna de las dos, porque nosotros tenemos un gran desafío. Nosotros asumimos el compromiso histórico de derrotar electoral y culturalmente a las fuerzas de la derecha, a las fuerzas del imperialismo. A diferencia de otros sectores que, digamos, bueno, ya los caracterizaron, no voy a ahondar en las caracterizaciones, me pareció muy interesante las caracterizaciones de Carlos sobre todo, así que en eso no me voy a meter. Y para ir finalizando, porque creo que, además de que el macrismo nos jugó una mala pasada, porque yo no sé si el macrismo o qué, pero hace mucho calor acá, deberíamos, digamos, la tiene de todo, aprovechemos, y la culpa la tiene de todo el macrismo.
Como decía, entonces me parece que son esas dos las tareas principales. Y yo quería cerrar, digo, porque para no extenderme más, creo que ya ahondamos mucho sobre caracterizaciones y sobre el momento político. Quería cerrar con una frase de Linera, que dice algo así como: ser revolucionario tiene 3 componentes. ¿Sí? Tiene un componente histórico, un compromiso con la historia, un compromiso dramático con la historia pasada, un compromiso de lucha con el presente y un compromiso de esperanza con el porvenir. Y yo creo que en torno a esos 3 elementos nosotros y nosotras tenemos que salir ya, mañana, pasado, como lo venimos haciendo y como lo vamos a seguir haciendo, a producir esas 2 grandes derrotas que necesitamos todos y todas para pensar en un futuro libre, en un futuro emancipado, en un futuro en donde todos y todas podamos realizarnos como humanidad en el pleno sentido de la palabra. Así que, compañeros, compañeras, gracias por participar del encuentro, del plenario, y vamos a salir cargados con pilas y con ánimos porque ustedes son unos grandes y unas grandes compañeros y compañeras. Muchas gracias por participar. Hasta la victoria.